buenos días, amigos de Análisis Político. Como siempre, es un gusto estar con ustedes en este espacio de la entrevista. Este sábado tenemos a un invitado especial. Usted lo conoce ya, es Jorge Castañeda, y en esta ocasión visita nuestra ciudad para presentarnos un nuevo libro, un libro que es crudo y que está basado en números fríos. Jorge, bienvenido a Durango, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí de vuelta. Bueno, con un tema extraordinario en este libro que nos estás presentando, y lo planteaba basado en números reales, en números duros. México en el 2006 tenía una tasa de asesinatos dolosos de 8 entre 100,000 habitantes, cuando la media internacional era de 8.8. Se eleva al 2011 hasta 27,199 asesinatos según cifras del INEGI. Y México es un bajo consumidor de drogas. ¿Estos serán los elementos necesarios para plantear una guerra contra el narcotráfico? Bueno, nosotros sostenemos, Rubén Aguilar y yo sostenemos justamente que no. Justamente que la guerra de Calderón fue una guerra que se declaró bajo premisas falsas. Ni había más violencia en el país que antes, al contrario, había menos. Ni había aumentado el consumo de drogas en México, se ha mantenido estable todos estos años, y en todo caso los pequeños incrementos se dan, uno, dentro del margen de error de encuestas así, y dos, a partir de niveles muy bajos. Entonces, esas dos premisas eran falsas, y la tercera premisa de esta guerra, que era que el narco había penetrado nuevas y enormes esferas de la administración pública, del territorio nacional, pues han sido indemostrables. No porque no haya penetración del narco a todos los niveles de la política y de la administración pública de este país, pero la hay desde hace 30 o 40 años. Lo que tenía que habernos demostrado Calderón es que había tanta más penetración en el 2007, que eso obligaba a una declaración de guerra que nos costó, 6 años después, 60,000 muertos, 25,000 desaparecidos, 50,000 millones de dólares de gasto, un deterioro terrible de la imagen internacional del país que se traduce en malas cifras de turismo, de inversión extranjera, etcétera, y sobre todo quizás violaciones a los derechos humanos en el país como no habíamos visto en mucho tiempo. En ese sentido, Jorge, el anunciar una guerra quizás sea un problema incluso hasta de estrategia misma. Le faltó estrategia al gobierno anterior y luego le pasa la estafeta. En los últimos discursos de Felipe Calderón decía, el siguiente gobierno tiene que seguir con esta estrategia. Así han 35, 36 días de que Enrique Peña asume el control. ¿Hay una estrategia? ¿Vislumbras que haya una forma para terminar con esta guerra? Bueno, no iría tan lejos. Lo que hay hasta ahora son, yo diría, dos cosas. Uno, una intención explícita del gobierno de concentrar los recursos que tiene el país en combatir la violencia que afecta a la gente, es decir, la extorsión, el secuestro, el homicidio, etcétera, y se entiende, eso lo digo yo, no lo dice el gobierno, pero así lo entiendo, y no en el combate al narcotráfico. Eso, como intención explícita, me parece muy bien. Dos, hay una decisión que ya se ha traducido en hechos de bajarle los decibeles a la retórica de la guerra. Es decir, ya no se habla de eso como se hablaba de eso antes. Es un cambio importante, pero tampoco es algo del otro mundo. Es solo un cambio de comunicación social del gobierno. Yo creo que hay un planteamiento distinto, creo que hay una intención distinta, y creo que es prematuro, poco tiempo, pues ya, digamos, emitir juicios muy draconianos sobre si sí o no eso se está traduciendo en hechos. Anunciaba el nuevo gobierno federal una decisión importante, interesante, que la Secretaría de Gobernación asumiera también el control de la seguridad. ¿Esto será un paso positivo o será un retroceso a los tiempos antiguos del PRI? Yo creo que, no es un retroceso, pero sí es volver a un status quo ante, que tampoco era ideal.
Es decir, México perdió estuvo sin una verdadera policía civil entre la disolución de la Federal de Seguridad en el 85 y la creación de la PFP por La Bastida y Zedillo en 99. Fueron más o menos 15 años, un poquito menos, donde no teníamos. No es que estaba en un lugar o en otro, no había. Bueno, se creó la nueva policía en 99, la ponen en Gobernación. Fox considera cuando llega al gobierno que es mejor separar la política de la seguridad y saca la policía nueva de Gobernación y crea una Secretaría de Seguridad Pública, y Calderón la mantiene así. Ahorita Peña la vuelve a meter a Gobernación, donde estaba hace 12 años. No sé qué sea mejor, pero no me parece un cambio de una importancia dramática. O sea, ¿a dónde tienes a la policía? No me parece a mí que sea lo más importante. Jorge, pareciera que el crimen organizado va un paso adelante siempre de las autoridades y del gobierno. ¿Le falta inteligencia a nuestras autoridades? Bueno, yo creo que la inteligencia militar en México sí ha funcionado bien y todo, y sirve mucho, y creo que se ha mejorado mucho en estos años de Calderón. No sé si valía tanto la pena, pero sí, obviamente, ha habido avances. El problema es inteligencia para qué, o sea, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Queremos saber dónde hay un narcotúnel en la frontera llevando marihuana a Estados Unidos? ¿De veras nos importa? Yo creo que no, pero bueno, pues, la inteligencia no es en abstracto, es para algo, porque queremos saber cosas que no sabemos. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿A dónde está el Chapo? ¿Es un asunto de vida o muerte a dónde está el Chapo? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Yo creo que uno de los grandes defectos de toda la estrategia de Calderón fue en que nunca se supo qué diablos quería Calderón. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la definición de la victoria en una guerra? Yo nunca lo entendí. Jorge, finalmente, después de esta investigación para elaborar este libro, ¿qué hacer para recomponer ese tejido social, educación, empleo, valores? Bueno, a mí la expresión recomponer el tejido social siempre me ha resultado un poco desconcertante, porque en primer lugar, no sé donde no exista hoy, si sí existía antes. Tengo mis dudas. Segundo, ¿qué entendemos por eso? Pues la educación, dices, pues sí. Yo creo que es importante que los niños vayan a la escuela. No tengo la impresión que hayan dejado de ir a la escuela, ¿eh? O sea, no hay datos de eso. A mí me cuesta un poco de trabajo entender exactamente a qué se refiere todo el mundo cuando habla de recomponer el tejido social. Uno, me cuesta trabajo entender si cómo era antes de descomponerse o de destruirse, y dos, en qué consiste realmente reconstruirlo. No lo entiendo muy bien, y me parece que es una solución, se ha vuelto un estribillo que es muy útil para todo el mundo decir, es que hay que reconstruir el tejido social sin que sepamos exactamente qué quiere decir. Finalmente, Jorge, ¿qué nos espera este año en materia de seguridad a México? Bueno, yo espero que si efectivamente el presidente Peña empieza a concentrar los recursos en combatir la violencia que afecta a la gente, pues eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver en que haya menos retenes militares en las carreteras y más patrullas militares en las zonas urbanas, en las calles, en las plazas donde hay violencia, que se concentren los recursos que tenemos en combatir esos delitos y no en las carreteras, en los aeropuertos, en los puertos, etcétera. Si hay militares en los aeropuertos, es para combatir al narco. En los aeropuertos no secuestran a la gente. Los aeropuertos pasan. En las carreteras difícilmente secuestran a la gente. Puede haberlo, pero los retenes en las carreteras son para detener los cargamentos de drogas. Bueno, ¿qué es lo que...? Entonces, primero, que se note el cambio. Y dos, que ese cambio repercuta pronto, 6, 7, 8 meses, en un descenso, aunque no sea una caída, un descenso de los homicidios, de los secuestros, de los robos, de la extorsión. Y eso es algo que, primero, los datos ahí son claros. Todos los medios, o muchos medios en México, todavía tienen sus ejecutómetros. Pues ahí se va a reflejar. Ojalá.
Bueno, Jorge, agradecerte tu espacio que nos has brindado aquí en Análisis Político. Gracias. Gracias. Amigos, continuamos después de la siguiente pausa.